Inclinemos el rostro para orar. Querido Dios, Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por su bendita palabra. Gracias porque en ella podemos encontrar todo un plan registrado para la salvación de sus criaturas, Señor. Permita, Dios, que cada uno de nosotros, sus hijos, podamos ser impactados por su palabra, Señor, y así poder ser hechos hijos suyos, poder conocerle más, Señor, y vivir para agradarle. Llénenos de usted, Señor. Diríjanos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en el capítulo 5 de Juan, que de manera maravillosa presentaba nuestra hermana Hadis en el día de ayer, hay un texto que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y qué maravilloso es ese testimonio. Ahora, este testimonio solo vamos a entender de manera espiritual. Si usted no le permite al Espíritu que tome el control de usted y de sus pensamientos a la hora de usted estudiar la palabra de Dios, entonces usted no podrá ver lo maravilloso de este texto. Por ejemplo, en el Salmo 24, desde el versículo 1 nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. Y en este momento ahora quisiera que donde vean a Jehová, coloquen el nombre de Cristo, que es el hecho del centro de este estudio y de toda la Biblia. Dice Salmos 24, del 7 en adelante: alzad, oh puerta, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jesucristo el fuerte y valiente, Jesucristo el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Cristo de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y yo les digo, gloria a Dios, porque ese Rey de Gloria nosotros lo hemos visto manifestar su gloria. Nosotros vemos en Juan 6 cómo el Señor muestra su gloria y se presenta a él mismo como ese cordero inmolado, ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo hace prefigurándolo en este texto que vamos a leer a continuación. Dice Juan 6, del 1 en adelante: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y es importante que hagamos ahora la diferenciación, las señales que hacía en los enfermos, incluso como había resucitado a los muertos. Ahora bien, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El mismo texto nos dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Como sabía lo que significaba su sacrificio,
como sabía que por él, que es la puerta, teníamos que entrar todos nosotros. Y Felipe le respondió, versículo 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había allí mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como un número de 5,000 varones, eso sin contar los niños y las damas. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. 5 panes y 2 peces. Sin embargo, Cristo mismo estaba presentándose allí como aquel cordero que había de ser inmolado para darnos de comer a nosotros un alimento que no perecerá, por el cual tendremos vida eterna, siempre y cuando nos aferremos a esta propiciación. Propiciación, de hecho, en la palabra denota en las escrituras aquel aspecto de la muerte de Cristo, en el que vindicó el carácter santo y recto de Dios, y en virtud del cual Él puede ser propicio y misericordioso a todo el mundo. Primera de Juan 2:22 y Primera de Juan 4:10. Estos textos les digo para que si en algún momento lo sacan, puedan leerlo en sus Biblias. En Hebreos 2:17 se usa una palabra relacionada al verbo espiar los pecados del pueblo. En la revisión Reina Valera y en la revisión antigua de Reina Valera, hacer propiciación. En Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El término aquí no debería ser propiciación, sino propiciatorio, tal y cual se traduce correctamente en Hebreos 9, versículo 5. Propiciación. Esto nos lleva a aquel pedido en aquel momento que Moisés le dice en Éxodo 34 al Señor que le mostraba su rostro. En aquel momento cuando el pueblo se rebeló y hicieron el cordero y lo llamaron, este es Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto, con Aarón a la cabeza. Cuando el Señor decide raer de la tierra a este pueblo, que después de ver la proeza de cruzar el mar, de abrir el mar en dos, de cruzarse en seco por él, se atreven a hacer semejante pecado. Y el Señor al decirle a Moisés, quítate y haré una nación santa de ti. Moisés, en un tipo de Cristo, intercede por el pueblo. Dice, Señor, no hagas esto. Ustedes se imaginan un hombre aconsejando
al creador de todo cuanto existe. Sin embargo, este hombre se encontró con la maravillosa sorpresa que el Señor escucha su petición y le dice, ok, Moisés, ¿y qué quieres que haga? Y hay una palabra que dice, Naza Abón, Señor, que tú cargues el pecado del pueblo. A lo que el Señor le responde, ok, Moisés, está bien, yo voy a hacerlo. Y es lo que nosotros hoy día estamos viendo en estos textos. Como nuestro Señor Jesucristo, que es Dios con nosotros, que es Emmanuel, asume esta petición y carga a Él todos los pecados del mundo. Oh, cuán maravilloso sería que cada ser humano, que cada persona que pueda escudriñar las escrituras, pueda encontrar en ella el real valor que tiene el ser humano. El ser humano, usted y yo, mi hermano, esto es individual. Valemos la sangre preciosa del Creador del universo. Usted no es cualquier cosa. Y vivimos como si fuéramos cualquier cosa. Vivimos enfrascados en nuestros afanes en esta tierra. Cuán maravilloso sería que pudiéramos entender la grandeza de este sacrificio. Qué maravilloso sería que nosotros podamos entender lo que significó aquellos corderos cuando dábamos el cordero a Axacer y el cordero para Jehová. Cómo en Cristo se da todo lo necesario, como Cristo, como Dios mismo proveyó, como cuando le proveyó a Abraham aquel cordero a la hora de sacrificar a su hijo, Isaac. Caramba, qué hermosa es la palabra de Dios. Cuán glorioso es podernos entrar en los textos sagrados y ver todo lo que ha hecho el cielo para nuestra salvación. Y seguimos dando tumbo en esta tierra por tonterías. Es Dios, nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto que así como nosotros amamos a nuestros hijos, pensando en lo que ellos necesitan para poder vivir en esta tierra sin ninguna necesidad, sin problemas, nos vivimos afanando. Sin embargo, si nosotros, como dice la palabra, instruimos a nuestros hijos en el camino, en la ley de Jehová, si nosotros ponemos en los dinteles de nuestros hogares la palabra de Dios, nuestros hijos no tropezarán, no tropezarán. El término expiaciones no aparece en el original, sino que es añadido para dar sentido. Sin embargo, si bien el término expiación como tal no se halla en el Nuevo Testamento, se halla constantemente en su verdadero sentido. Aunque no se mencione expresamente redención, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fue entregado por nuestras transgresiones, hecho por nosotros maldición. Apareció para quitar nuestros pecados. En el Nuevo Testamento se halla continuamente el término expiación, pero nunca propiciación. Juan 6, el 15 en adelante nos dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, porque les dio de comer. Imagínense nosotros si pudiéramos entender esto y lo buscamos para hacerle rey en nuestras vidas y que lo gobierne con poder y gloria todo nuestro ser. Volvió a retirarse al monte, porque ellos solo veían el, lo, la comida, veían
lo material, no veían el grado espiritual de este sacrificio. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, entrando en una barca. Iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Ustedes ya se imaginan por qué, ¿no? Y tenemos la maravilla del Evangelio, como en este relato Pedro, siempre Pedro, intentó hacer lo mismo. Pero mis hermanos, este mundo, esta tierra es una tormenta en sí. Es tortuoso. Nosotros, por nuestros medios, no podemos hacer nada, ni creyéndonos que somos Él. Como Él no hay. Él es monogenes, único en su clase. Solamente asidos de Él, solamente incrustados en el pámpano que es Él. Entonces podemos hacer las maravillas que Él hizo. Solamente dirigido por el Paracletos divino, su Espíritu Santo que nos dejó, podemos hacer estas maravillas, porque no son nuestras, sino de aquel Cordero inmolado, el único, ese santo, ese limpio de manos y puro de corazón. Solamente asidos de Él podemos lograr esto. Eso me dice a mí como cuando le solicité al Señor, Señor, sálvame. Y tiró su mano y me sacó con mano poderosa de donde me estaba hundiendo. Versículo 20, más de Juan 6. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. ¿Quién tiene potestad para calmar la tempestad? ¿Quién tiene el poder para calmar los vientos? ¿Quién tiene el poder de caminar sobre? ¿Y quién es aquel que quiere hacernos a nosotros, darnos alas que volemos, dándonos pies como de siervas que corramos y que no nos cansemos? Es este Señor. Y aquí están sus evidencias. Estos discípulos lo vieron y lo vivieron. Y ustedes vieron de qué fueron capaces. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, por favor, pongan atención a esto. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en quién, en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Dios, oh Dios, cuánta incredulidad, Dios mío. Dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo,
No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Amén. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y pongan atención en esto. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Y yo, oigan bien, yo le resucitaré en el día postrero. ¿Tenemos evidencia de todas estas cosas? Claro que sí. Pero la mejor evidencia es una vida transformada. No hay evidencia más linda que cuando el Señor entra a su vida y mora en ella, las maravillas que Él puede hacer. Y no se tratan de cosas materiales, es completamente espiritual. Cuando la palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Ay, qué maravilloso es. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Familia, amigo que me escucha, mis hermanos, yo quiero morar en una de esas casitas. Que el que hizo este mundo maravilloso que vemos, esta naturaleza increíble, los pajarillos, el mar, las fuentes de las aguas, las cascadas, los árboles, su niñito pequeño cuando usted lo ve ahí que llegó en brazos, cómo se desarrolla cuando crece. Quien creó todas estas cosas nos dice que nos creó cosas mayores. Oh, mis hermanos, mis amigos, no dejemos la gloria venidera por un plato de lentejas. Como dice o le dijo el Señor Jesús a Pedro, nosotros que lo hemos dejado todo, que tendremos 100 veces en esta vida lo que pudieron haber tenido. Y el gozo de esta vida eterna de la que estamos hablando aquí. Me gustaría estar ahí con cada uno de ustedes. Escudriñen las escrituras, vean al Dios de nuestra salvación, conozcan a Jesús, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Él es la propiciación de nuestros pecados. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Él es el único que conoce los pensamientos de nuestra, todo cuanto existe. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Y Dios mismo estaba aquí con nosotros. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre.
De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer? Hay una canción, un himno que a mí me fascina. Tiene como título El hilo rojo. Y cuando prefigura en el huerto del Edén, allí viste y nos vestiste ese cordero que Jehová preparó y vistió a la pareja, inmediatamente pecó. En el desierto nos diste el pan, el maná. Y en Manuel tú descendiste para darnos de comer en el desierto y darnos de comer ahora para vida eterna. Qué Dios tan excelso, qué Dios tan maravilloso. Las evidencias están, las evidencias están. Pongan atención en esto. Yo soy vegetariano, sin embargo, les invito a comer de esta carne. Dice el versículo Juan 6, versículo 53 en adelante. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como es, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Gloria a Dios. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y eso es así, eso es así. Tu palabra, Señor, nos llena. Tu palabra nos da vida, Padre. Gracias por tu bendita palabra. En Mateo 6:26 nos dice, en Mateo 26:26, disculpen. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed todos de él. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, pongan atención, por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
¿Cuántos de nosotros quisiéramos estar ahí con nuestro Señor tomando aquel vino glorioso? Les invito de verdad a poner sus ojos en el consumador de nuestra fe. Hebreos 12:24 nos dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Cuando digo esto, lo digo por Génesis 4:10, donde dice el Señor, y él le dijo, ¿qué has hecho? Cuando le decía a Caín, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Jesús, la sangre de Cristo, nos lavó y nos limpió a todo aquel que la ha aceptado. En 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Por el gozo puesto delante de él, cuando nos vio a todos nosotros redimidos, menospreció la cruz y sufrió el oprobio. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable, esa luz que me trajo de muerte a vida, esa luz en la que me cobijo ahora, esa luz de la que quiero darle al mundo a conocer, esa luz que por gracia de Dios recibí, esa luz que le dijo a Moisés allá en Éxodo, sí, Moisés, yo, yo mismo, yo mismo salvaré mi pueblo. Hebreos 10:19 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si perecer, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación, expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los perversos, a los adversarios. Me gustaría que cada uno de nosotros, como dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre, recibamos esta sangre, del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, de cada uno de esos discípulos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, sabiendo el galardón que ya, porque las evidencias estaban ahí. Nos dice el Señor a nosotros, para terminar, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo
en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Gracias, Señor. Oremos. De quiera usted esté, levante sus manos al cielo y oremos al Padre pidiendo que esa sangre nos cubra, pidiendo ser lleno de su Santo Espíritu, pidiendo que su Espíritu nos capacite para hacer la obra a la que hemos sido llamados. Que todo aquel que le rodee, que todo aquel que viva cerca de usted pueda ver en usted un instrumento de Dios para salvación, redención y vida eterna. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias, gracias Dios por su propiciación. Gracias por Jesucristo. Gracias por su Espíritu Santo, Señor. Sea con nosotros, Señor. Sea con nosotros. Permítanos abrir los ojos y vivir para la gloria de ese llamamiento que hemos recibido. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén, amén y amén.